Discalculia, una dificultad específica del aprendizaje que afecta la habilidad para comprender y manipular conceptos numéricos. Es el equivalente numérico de la dislexia, que afecta la lectura. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de diálogo tan importante. Hoy tenemos el privilegio de adentrarnos en un tema fascinante y a menudo complejo, la discalculia, pero no desde cualquier ángulo, sino enfocándonos en aquellos individuos con dificultades en el aprendizaje. Un gusto para nuestro equipo poder contar con su grata presencia el día de hoy. Tenemos el gusto de contar con la presencia de la licenciada Lady Ortiz y Jorge Díaz, el psicólogo, quienes nos guiarán a través de este complejo paisaje. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Y para iniciar esta velada, ¿nos podrían contar un poco sobre su trayectoria profesional y su experiencia en el campo de la educación especial? Bueno, voy a empezar yo por ser mujer. Me gradué en el 96 de TCU en Educación Especial, mención dificultades del aprendizaje. Después de cierto tiempo estudié la licenciatura, aunque soy profesora de Educación Especial por Lopel. No me recuerdo el año, ahí sí no me recuerdo. Y después hice un componente docente, formación a nivel universitario. Y luego hice una especialización en integración de niños de inclusión a las aulas regulares. Esa es mi trayectoria. Y bueno, tengo ya 25 años de servicio. Estoy en la población de Cuba, trabajo allí, en la población de Charallave a nivel de consultorio. Interesante. Bueno, mi nombre es Jorge Díaz, yo soy psicólogo, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello desde hace 2 años. Me dedico a lo que es altas capacidades, que de alguna forma también es una población, vamos a decir que especial, porque ellos son neurodivergentes también. Tengo una especialización en altas capacidades de Argentina, estoy haciendo el máster de especialización en altas capacidades también en España. Y mi trayectoria ha ido yendo en ese rumbo, tanto en el diagnóstico como intervención a nivel escolar, justamente de estos niños que necesitan obviamente otro tipo de escolaridad, exactamente, una atención diferente también. Bueno, para iniciar nuestro set de preguntas, quisiéramos comentar, nos toca trabajar el tema de la discalculia. Entendemos que es un término que ya no se utiliza, en cierto modo, pero por ejemplo, ¿cuáles son las señales más tempranas que observan en niños de primaria? Para poner una edad o un rango. Bueno, yo siempre me voy hacia el preescolar, ¿verdad? Porque en preescolar a veces es donde te dan los indicios de cuando un niño puede presentar falla. Hablamos de falla o problemitas, porque yo le digo problemitas. ¿Por qué? Porque allí es donde tocamos esa parte que el niño, primero, hábitos, toda esa serie de cosas que se le enseña a un niño de preescolar, pero también en las áreas uno viene trabajando la parte de que la seriación, arriba y abajo, adelante y atrás, ¿verdad? Que eso viene siendo parte de matemática, pues. Aunque digan no, sí, porque todo es matemática. Todo es matemática, hasta contar los pasos es matemática. ¿Cuántos pasos te da de llegar a un bebé? Vamos a contar los pasos de tu casa a la escuela, si vives cerca, si vives lejos, o cuánto tiempo te duró tu papá haciendo todo esto, pues. Pero bueno, yo pienso que la base es de preescolar. No sé qué opinan. Sí, una de las señales que nosotros observamos mucho, y es algo que también se observa mucho en altas capacidades, es que estas señales, independientemente como del perfil cognitivo que presente una persona o de cuán inteligente sea, puede presentar también unas fallas a nivel, digamos, de matemática. Niños incluso que destaquen en otras áreas pueden presentar también dificultades en matemáticas, es decir, no hay como unos indicadores como muy necesarios o un perfil único de que esta es la característica de este niño. O sea, incluso dentro de esta, digamos, dificultad hay también heterogeneidad entre los síntomas. Hay niños que, por ejemplo, quizás no sepan los números, leerlos,
no sepan cómo de alguna forma, justamente como dice la profe, organizarlos, otros que tengan más fallas a nivel, por ejemplo, de análisis más mental, entonces necesitan cosas más concretas. O sea, va a variar muchísimo en cómo se exprese, pero lo que de alguna forma siempre destaca es esa justamente dificultad para llevar como procesos matemáticos o procesos lógicos también, ¿ok? Independiente también de la edad. Gracias. Otra de las preguntas sería, ¿qué importancia tiene la evaluación diagnóstica inicial para diseñar un plan de intervención efectivo en estos niños con discalculia? Bueno, todo especialista siempre tiene que haber una evaluación inicial, ¿verdad? Desde el principio. Aplicar la anamnesis al representante para saber por qué lo estás trayendo a consulta, ¿verdad? Y ahí se le hacen una serie de preguntas desde el momento que fue concebido, ¿verdad? Hasta lo actual, que es por qué está trayendo el niño, pues. Y después viene la evaluación al niño, ¿verdad? Vamos a hablar de la parte de matemática, aunque uno evalúa todas las competencias en cuanto a lectura, escritura y razonamiento lógico matemático, y ahí es donde uno explica un plan de acción. Haces tu planificación con las actividades que van a lograr que ese niño alcance el objetivo deseado. ¿Verdad? Eso lo hacemos casi todos los especialistas, más que todo cuando el psicólogo refiere, él hace ese mismo procedimiento. Él aplica la anamnesis o la historia al representante y luego hace la evaluación y él refiere al especialista, al psicopedagogo o las fallas que presente en ese caso, pero como estamos hablando de la falla en el razonamiento lógico, entonces ahí es donde yo aplico mi plan de acción. Exacto. Y hago mi planificación. Sí, es fundamental con estos niños, igual que con cualquier niño que siempre llega a un proceso de evaluación, hacer una buena historia clínica. Exacto. Porque de alguna forma, como nosotros decimos mucho, el diagnóstico temprano es fundamental. Es como de alguna manera empezar a trabajar desde ya las fallas que tú vas teniendo para que obviamente ya tú en adultez sepas cómo trabajar eso. Y también saber por qué algunas cosas o cuando veas algunas materias te van a costar. O sea, porque nada más difícil y de alguna forma frustrante también saber que te falla algo y no saber por qué. ¿Ok? Entonces sí, de alguna forma el diagnóstico temprano, pero algo fundamental que también dijo la profe, es y que nosotros de alguna forma también repasamos, es el diagnóstico integral. Es no solo enfocarnos en la debilidad de ese niño, sino también en qué fortalezas tiene. Cómo usamos esas fortalezas para hacer que justamente esa dificultad no le siga afectando. ¿Okay? Es como usar lo bueno para intentar cambiar lo malo o la dificultad propiamente. Y es definir además el plan de acción a tomar. Exactamente. Correcto. Y desde su experiencia, ¿cuáles son los factores cognitivos más comunes que inciden en las dificultades de aprendizaje en matemáticas en esta etapa que estamos comentando? Mira, las dificultades más que todos tienen que ver mucho con el razonamiento cuantitativo. Esa capacidad también de alguna forma de memoria de trabajo puede verse afectada, pero independientemente del perfil cognitivo, estos niños tengas un buen perfil o un bajo perfil, pueden presentar dificultades. Es decir, no tienes que tener un bajo perfil para presentar dificultades. Incluso dentro de los perfiles de niños dotados que nosotros hemos evaluado, hemos encontrado que también tienen dificultades a nivel de, digamos, de escritura, lectura o matemática. ¿Okay? Y eso nosotros lo llamamos la doble excepcionalidad, donde la alta capacidad convive con un trastorno del aprendizaje, que a la propia no le gusta mucho esa palabrita, pero con esa dificultad justamente. Y entonces un perfil cognitivo no te puedo de alguna forma decir en este momento, porque es muy variable, como comenté al principio. O sea, puede aparecer en cualquier tipo de niño y persona también. Sí, porque puede tener falla de atención, y al tener falla de atención, el niño, tú le estás explicando y tú crees que estás viendo el pizarrón o lo estás haciendo a nivel personalizado, pero el niño no te está captando. Entonces hay una falla que entonces tú tienes que trabajar la atención para después lograr el objetivo deseado. Y eso justamente es lo que viene quizás con la pregunta anterior. Sí. A veces las disgrafias, las dificultades de aprendizaje
pueden mal diagnosticar, porque quizás sea un déficit de atención lo que está de base y no digamos una discalculia o un trastorno del aprendizaje. Entonces un buen diagnóstico le va a permitir obviamente una mejor intervención. Y algo interesante que me gustaría resaltar, ¿no? Cuando mencionas los niños con altas discapacidades, que uno equivocadamente pudiera pensar que no pueden pasar por algún tipo de trastorno, y ellos pueden también tener presencia y evidencia de esto, aunque tengan un coeficiente intelectual superior. Es que justamente es la alta capacidad ya no se ve por el cociente intelectual, ya se ve por otras ramas, se ve más por esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad creativa, esa capacidad justamente de resolver problemas. Porque decimos que, por ejemplo, el coeficiente intelectual o el cociente, para tener alta capacidad es 130 más, pero eso se dejó de lado, porque si un niño, por ejemplo, de 120 puntos, también puede tener una alta capacidad, incluso un niño de 100. ¿Por qué? Porque quizás justamente nuestras pruebas de inteligencia miden lo que es escritura, miden lo que es lectura, miden lo que es matemática, y si el niño tiene una dificultad allí, queda penalizado. Correcto. Y es como está diciendo con las altas capacidades que está hablando el profesor. Yo puedo tener un niño con muy alta capacidad, pero como eso me lo sé, no lo voy a hacer, porque eso me parece aburrido. Claro, hay algo más. Exactamente. Entonces no te lo hace, entonces vengo yo como psicopedagoga, no, pero es que yo evalué, pero él me lo hizo a mí, claro, porque tengo una atención directa, pero lo veo en un pizarrón y me parece... No es interesante, no es atractivo para mí. Y esas cosas se confunden muchísimo, o sea, por eso la línea es como muy delgada cuando hablamos de estas cosas. Entonces en este caso también hay que cambiar mucho los formatos y también el cómo emplear el diseño de una clase para que ellos vean algo diferente, quizá en lo mismo que se está enseñando, como para hacer ese reforzamiento que de alguna manera u otra necesitan. Sí, ¿cierto? Correcto. Hay una imagen muy bella que está en Google, que es como de algunos niños intentando ver un partido, que uno le ponen como unas cajitas, no sé si la han visto. En una clase de alta capacidad cambiaron todo eso, o sea, en vez de poner cajas para que el niño pase la valla y vea el partido, ¿por qué no cambian la valla y ponen de alguna forma cercas o rejas que puedan ver todos a la misma vez? Entonces nos hablaban que de la educación de alta capacidad de alguna forma para estos niños es de esa manera, o sea, cambiar como de alguna forma el sistema educativo para que obviamente sea un aprendizaje que sea funcional, que de alguna forma no se ajuste a uno solo, sino que se ajuste a todos y todos aprendan a la misma vez. Correcto. ¿Okay? Y obviamente así atacamos de alguna forma todas estas dificultades a todos estos niños también que están por encima en una misma vertiente. Claro, y al final viene siendo una inclusión es más... una inclusión total, exactamente, genuina, más exactamente. Genial. Ahora, siguiendo el tema, ¿cómo abordar el impacto emocional como la ansiedad matemática o la baja autoestima en estos niños que presentan dificultad en los números? Wow. Creo que eso va también un poco con la segunda pregunta, justamente el diagnóstico temprano va a hacer que ellos entiendan del por qué tienen estas fallas a nivel de matemática, a nivel de cálculo, porque se les va a costar mucho más. Yo me acuerdo que yo estudié con una muchacha que en la universidad ya se enteró que tenía esta problemática de discalculia en la materia de estadística. Entonces no entendía por qué justamente le costaba hacer eso. Tanto. Y todo el tiempo que pasó para... Exactamente, entonces justamente cuando, como decía un libro de altas capacidades, informarse es aliviarse. Saber sobre lo que tienes y por qué está eso allí es estar más tranquilo, porque sabes que no es algo de alguna forma que tú haces a propósito y que va a ser parte de tu personalidad, y saberlo también va a desarrollar justamente la autoestima, porque el autoestima viene mucho relacionado con quién soy y qué tengo yo. ¿Y hasta dónde puedo llegar? Y hasta dónde puedo llegar y cómo puedo hacer para ir más allá. Y también la sociedad, vamos a hablar de la sociedad. A veces tenemos unos buenos profesores, unos buenos integradores, tenemos todo, pero el niño viene de padres divorciados o padres que están fuera del país, ¿verdad? Por eso es que esa entrevista previa, entonces tú no estás entrevistando a veces a la mamá, sino estás entrevistando a la abuela o a la tía, y a veces, entonces el niño se muestra ansioso, entonces no rinde en ninguna de las materias instrumentales, ¿verdad? Entre el cálculo, que es la que estamos hablando ahorita. Pero ¿qué pasa? Eso hay que verlo. Por eso es que un buen diagnóstico, todas las preguntas tienen una que ver con la otra. Un buen diagnóstico nos va a dar
lo que nosotros queremos. Claro, yo siempre he dicho, hay niños que hay que tratarlo con carácter, hay niños que hay que abrazarlo, agarrarlo, porque hay niños, los niños que presentan cierta dificultad, los padres sobreprotegen. Pero en este momento, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser, mira, vamos, hay que tratarlo normal, hay que tratarlo otro niño más, hay que ampliarle la gama de compañerismo y conocimientos que vienen, pues, no excluirlo, más bien incluirlo, Correcto. ¿verdad? Porque hay niños también que vienen de casa y son niños maltratados, ¿verdad? Por el tío, por la abuela, y más cuando esta gente, sus padres están fuera del país. Eso es Entonces, correcto. mira, hay tantas cosas en el sistema que uno dice, wow, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer esto? Hay experiencias que el tiempo, esto tendría que ser una hora para uno contar una experiencia, porque es fuerte. Y ya cuando tú tienes un camino recorrido, claro, yo tengo 30 años de graduada, ¿verdad? Y 25 de servicio, pero yo antes de eso trabajé a nivel de consulta, todavía lo hago, y tú te encuentras de todo. Así es. Hijos de padres, madres que han sido abusadas. Entonces, lo que yo hago sobre mis hijas, a lo mejor las sobreprotejo o las rechazo. Hay muchas variantes. No, y también en ese aspecto que acabas de tomar muy en cuenta, también hay casos hoy en día de padres que son negacionistas a reconocer, digamos, la condición que pueda tener un niño al respecto. Sí. Y eso es algo de suma delicadeza, porque son padres que cuando se niegan rotundamente a reconocerlo. Sí, y eso pasa mucho con los niños con altas capacidades, justamente por estos estigmas sociales que tenemos como cultura, de que bueno, como tiene altas capacidades no puede ser malo en nada. Incluso docentes se les recuerda en inglés que tú no un tenías gran altas paradigma. capacidades. Pero mira, tienes muy malo en matemática, entonces tú no tienes altas capacidades. Entonces esos niños los ven como muchos, sufren justamente porque se autoexigen mucho, los padres le presionan porque, bueno, tiene altas capacidades. Sí, el niño tiene altas capacidades en matemática o tiene altas capacidades en la escritura, porque también luego, o en los idiomas. Yo tengo un amigo que tenía una alta capacidad porque maneja 7 idiomas, pero en matemática era malo. Es así. Exacto. Entonces, hay No que es aprovechar global. las que tiene también. Vamos a aprovechar de las que tiene sin obviarnos de enseñarles las que no tiene. Exactamente. Correcto. Exactamente. Y de esa manera refuerza las otras. Exactamente. Algo interesante y bueno, y ya partiendo desde la fase del diagnóstico, ya sabemos que hay un trastorno o una dificultad que trabajar, ¿no? Que puntualmente enfocada en la discalculia. Nos vamos a ir un poco a los nuevos enfoques y ya comienzan a salir unos conceptos especiales como los temas de multisensoriales, ¿no? Entonces, para nosotros sería interesante conocer qué estrategias consideran ustedes a nivel multisensorial que puedan ser más efectivas para fortalecer esta comprensión numérica, ¿sí?, a nivel del niño y que puedan tener un mayor impacto, ¿no?, en ir superando o fortaleciendo este trastorno. Bueno, vamos a empezar. Preescolar, siempre me voy a la niñez, porque ahí de donde comenzamos. Los niños deben ponerlos a jugar con plastilina. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar los 5 sentidos. El jugar con plastilina, el algodón, que unan los puntitos, ¿verdad?, con algodón, no nada más con el lápiz. Utilizar otro tipo de estrategia. Tenemos la plastilina, los palitos, la arena. No sé si en ámbitos preescolares que hay cajones de arena. Eso, ¿por qué? Porque eso está trabajando el tacto, ¿verdad? El gusto. Vamos a probar un limón para ver qué le sabe. Ahí estamos trabajando sensoriales y estamos trabajando números. Vamos a probar un limón. Entre todos, ¿cuántos limones probamos? Estamos trabajando el gusto y estamos trabajando el tacto porque vamos a agarrar el limón. Interesante. Entonces, hay variantes, mira, y en internet te consigues muchísimas. Es la variedad y cómo la aplica el maestro. Eso va a ayudar a que el niño se interese más por la matemática. Las canciones, el repetir las canciones. Vamos a cantar, hay canciones que tienen que ver con los números. A mí me gusta cuando voy a la parte de preescolar y la maestra, porque el niño se emociona. Y 1, y 2, y 3, y van.
estás trabajando audición, ¿verdad? Todas las áreas, memoria, atención, ahí la estás trabajando. ¿Y quién no le gusta aprender jugando? Exacto. Yo siempre he dicho, aprender jugando. Hay personas que llegan a las escuelas con unas láminas bellísimas. Yo siempre parto de que las láminas o el trabajo lo haga el niño en la escuela con sus manos, ¿verdad? Porque vamos a trabajar la textura, porque al niño le dicen, vamos a hacer una casa, o vamos a hacer un jardín con 10 flores o 2 flores. Ahí estás trabajando de todo. Y el niño lo va a hacer como lo sepa hacer, como que le quedó feo. No, nada queda feo, a esa edad todo queda bonito. Porque lo hizo él. Utiliza su creatividad. Exacto. Es su trabajo. Correcto. Hasta los granitos también se trabaja. Sí, y justamente partiendo de ese punto, también tenemos que enfocarnos un poco más en lo que es la parte de las matemáticas, que es, digamos, el fuerte que llega a dificultar, ¿no? En este caso, podrían compartirnos algunos ejemplos de actividades prácticas, que utilizar para mejorar la memoria matemática y la fluidez en operaciones básicas. Juego de memoria es uno muy importante. Lo puedes hacer con números, lo puedes hacer con animalitos, lo puedes hacer con letras. Números y letras lo puedes trabajar juntos. Yo siempre parto que el juego de memoria lo deben de jugar los padres con los niños de pequeños. El juego de memoria para mí es principal. El juego de ludo, estamos contando, jugamos con el dado y contamos. Y que no tiene un juego de ludo en su casa, o lo hacemos. El pisé, tiempos atrás, el pisé. Los días de la semana también. Tenemos mucho, y eso lo podemos crear nosotros mismos en el piso con una tiza. Excelente. Con una tiza. Y eso es, te estoy hablando de los tiempos atrás, el cual hay escuelas que hacen su pisé En el piso. tipo avioncito en el piso. Todavía hay. Eso es de la vieja escuela. Y de la vieja escuela tomamos y de la nueva escuela también tomamos. Porque después vamos a hablar de la tecnología. Eso es verdad. Retomando, y cuando hablamos un poco de la resistencia de los padres ante aceptar este trastorno cuando es diagnosticado en su hijo, ¿cómo consideran ustedes que deberíamos de integrar a la familia, al cuerpo docente, ¿no? Para que trabajen como un equipo en trabajar y que sea como un apoyo continuo para acompañar al niño en este proceso? ¿Alguna herramienta particular o estrategia? Lo principal es educarse sobre lo que es esto. O sea, Conocer. a veces como de alguna manera lo que a veces lleva como dificultades en la integración o dificultades en la aplicación de las herramientas es por desconocimiento sobre lo que estamos tratando. Me pasa a mí con estos niños con altas capacidades, con trastornos del aprendizaje, con algún autismo, un TDAH, porque justamente la docente o digamos el cuerpo educativo, la familia no comprende todavía lo que es el diagnóstico, entonces no sabe como la importancia justamente del por qué se debe trabajar de forma sistémica o por qué son importantes las herramientas. Entonces, la principal herramienta que yo de alguna forma diría para trabajar tanto como familia, como colegio, como especialista, los tres integrados, es que los tres sepamos qué queremos lograr, tengamos esas metas claras, ¿ok? Porque si no es como el colegio va a este punto, los padres a este punto, el especialista. Entonces no hay una integración de lo que es el niño como tal. La idea es justamente eso, saber que estamos trabajando todos para saber cómo vamos todos a ese mismo camino y poder lograr el objetivo final, que es el avance de grado, obviamente. Que el niño alcance las competencias. Exacto, y alcance las competencias. Alcance las competencias. Eso es una triada. Yo siempre he dicho que eso es una triada. Vamos todos de la mano y vamos todos en función al niño. Vamos a ayudar al niño. No me vas a ayudar a mí como mamá, ni al cuerpo directivo, sino todo este cuerpo que estamos nombrando para ayudar al niño que logre la competencia del grado o supere. Eso me parece muy bien, y de hecho habías tocado un punto muy importante que es sobre todo las tecnologías educativas, y de ahí le voy a preguntar directamente a ustedes qué papel juega la tecnología educativa y qué aplicaciones digitales son recomendables para el tratamiento de la discalculia según la experiencia de ustedes. Bueno,
Ahorita en las escuelas, hay muchas escuelas que tienen software educativo, ¿verdad? Ok. En esos software educativos, ¿verdad? Ahí hay herramientas, hay juegos que son creados por grado desde primero a sexto grado, pero también hay para niños de preescolar, de la inicial, pues. Entonces, ¿qué pasa? Esos software, uno junto con porque en cada escuela también hay un personal que se encarga, por lo menos en mi escuela, se encargan de manejar esos software, ¿verdad? Y ellos son los que le explican a los niños, mira, hay laberintos, hay varios tipos de juegos. Dentro de esos software, ¿qué tiene que ver con la matemática? Tanto lectura, escritura y razonamiento lógico tiene que ver con la matemática. Pero también no vamos a dejar atrás que hay maestros que no están preparados, ni siquiera con la tecnología telefónica. Y también, así sé como es que un llamado para que el maestro también se prepare, porque también hay maestros que van a darle eso y se niegan. Y hay maestros que no, yo quiero aprender, ¿verdad? Para que mi alumno no me deje atrás, porque no hemos conseguido casos en que el alumno no puede saber de tecnología, pero te agarra un teléfono y te lo maneja mejor que un adulto. Y uno dice, pero él es muy inteligente, él tiene una habilidad para esto. Y así como tiene esa habilidad, si la tiene, vamos a aprovecharla en la tecnología. Hay software educativo. Claro, yo también digo que la tecnología debe ser supervisada. Supervisada. No es que vas a durar 10 horas en el teléfono para que te quedes tranquilo, ¿verdad? Y no, si estás por lo menos 2 horas y si le das ese tipo de herramientas, porque hasta en las casas lo hay, en las escuelas, algunas escuelas que lo tienen, hay otras escuelas que no, ¿verdad? Pero sí es muy importante y sí ayuda, porque el niño, los colores, los dibujitos, el carrito, corre, tanto, esos tipos de software, el jugar, hay que contar tantos pasos para que brinque, para saltar, esos son juegos, ¿verdad? Y que tienen una puntuación, ¿verdad? Que le da, pero hay software educativos también que se dedican a eso, y es bueno para alta funcionalidad, para niños con dificultades del aprendizaje, para niños con retardo, para niños con autismo, para todo este tipo de personas. ¿Por qué? Porque eso la tecnología llama la atención. Y más ahorita, la tecnología arropa, uno tiene que estar en constante aprendizaje en la tecnología. Correcto. Tuvimos la oportunidad de hablar temas como la inclusión, ¿no? Y eso representa hoy por hoy un reto importante en la adaptación del currículo. Adicional, ¿qué consideran ustedes que puede implicar este proceso de adaptación de currículos para incluir los niños con discalculia en el proceso de aprendizaje o en un aula? Mira, con respecto a eso, a veces me pasa mucho con las altas capacidades. Cuando yo visito colegios que me dicen, bueno, vamos a trabajar primero y después la alta capacidad. Y no, deben ser procesos de alguna manera paralelos. O sea, se trabaja tanto la discalculia o el problema en matemática o el problema del aprendizaje junto con la alta capacidad de forma paralela y continua. O sea, no podemos esperar, justamente por eso es que cuando comenzamos hablamos de que, bueno, esto también necesitan una educación particular, porque es como de alguna forma estamos usando como una recompensa justamente para el niño con la alta capacidad de que, bueno, primero trabaja tus déficits y después yo te recompenso, ¿no? O sea, debe ser paralelo justamente. Y algo que muy bonito que leí hace poco es que la educación o de alguna forma las adaptaciones curriculares no deben ser azarosas, ni deben ser por suerte, como lo aplicaste, bueno, te va a funcionar para todo el mundo, sino que justamente la inclusión va a tratar de entender lo que está pasando con ese niño, que de alguna forma o cada uno va a ser particular y saber cómo trabajar con ese niño. Y no, de alguna forma esa adaptación no tiene que venir, como lo comentaba, como una recompensa. ¿Por qué? Porque he escuchado de personal docente, bueno, cuando él se porte bien es que le pongo la actividad especial. Entonces, obviamente, eso obviamente lo que va a hacer es todo lo contrario, va a despertar más conductas en el niño. Entonces, no debe tampoco usarse como recompensa, porque justamente la inclusión es un derecho que es institucional y que debe ser universal. Pero ciertamente hay una realidad que es muy difícil de alguna forma, y que también de alguna forma es ignorada, es que el personal docente tiene muchísimos niños
Y eso no te permite la y eso no individualidad. permite la individualidad. Pero también de alguna forma es que también no estamos muy bien preparados a nivel universitario ni a nivel, digamos, también de posgrado. Entonces, justamente porque obviamente vivimos siempre actualizándonos, y eso es importante también a los docentes y como instituciones educativas, formar a los docentes constantemente sobre las nuevas cosas para obviamente ir cambiando también los modelos. Claro, no necesariamente a veces no podemos hacer una especialización, un posgrado, nada de eso, pero la actualización a nivel de talleres, a nivel de talleres. ¿Qué pasa en un taller? A lo mejor yo no estoy estudiando una carrera, pero en un taller, mira, escuché esto, que el niño se le hace esto y puede mejorar, y a lo mejor yo como docente, o el profesor como docente, o ustedes como docente, tomé eso y me sirvió. Pero en otro taller escuché otra cosa, lo tomé y me sirvió. El preparar al docente a nivel de taller es tan importante, es tan importante. A veces yo asistí a talleres por el papelito, ahora yo asisto a talleres, no me importa el papelito. Es el aprendizaje. Es el aprendizaje que me dan diario. No, y que estamos hablando de generaciones diferentes que demandan cosas diferentes. Exactamente. Y eso exige de nosotros esa continuidad formativa. Hay un taller que vamos al taller. Hay un taller de dificultades del aprendizaje en el área de la lectura, voy. En el área de la escritura, voy. En problemas de lenguaje, voy. En niños con autismo, voy. Hay que prepararse, y ustedes futuros educadores, futuros colegas, lo tienen que hacer. Lo tienen que hacer. Porque a veces yo tengo una terminología vieja, ¿verdad? Pero vienen ustedes y me dicen, mire, profesora, fue un taller y dijeron esto. Yo no lo sabía. Me toca a mí también, mire. Repasar. Ahorita nos pasó cuando llegué que vamos a hablar de cálculo, eso yo no sé. Yo no sabía No, eso. esos términos, fíjate que estábamos hablando, ¿verdad? Que dislexia, disgrafia y discalculia. Lectura, escritura y razonamiento lógico matemático es el cálculo, ¿verdad? Y eso viene de hace tiempo por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Yo estoy dentro de una aula integrada dentro de una escuela. En la escuela hay varios especialistas, pero a veces no nos damos abasto, porque son muchos casos. Entonces, como estamos nosotros también, el niño tiene problemas porque él agrede, sabemos que es emocional, uno lo puede entender, pero ¿cuál refiere? ¿Verdad? Claro. Y el sistema económico de los padres influye mucho, que a veces uno le refiere al psicólogo, a los especialistas, y no lo pueden llevar. Entonces eso también te ata de la mano a ti como especialista, a los maestros. Entonces ese niño debe ir para un colegio especial, y el niño a lo mejor no tiene ni nada de que ir para un colegio especial, pero entonces a veces es preparar tanto al personal dentro de la escuela. Yo digo que inclusive hasta el obrero y al administrativo, porque ellos también forman parte de la escuela. ¿Y qué pasa? Ese niñito es tremendo, entró al baño y lo regó, pero tenemos un niñito con problemas de atención que agarró y tiró el todo y se fue, o tiró algo. Entonces cuando uno ya le dice al obrero, a la persona que ayuda, yo siempre he dicho a mis compañeros de trabajo, porque todos somos, tú le explicas, ya a lo mejor el bajano, pero es que este niño tiene esta falla, mira, hay que ayudarlo. Hay más empatía. Sí. Exactamente, por parte de todos. Correcto. Bueno, ya para finalizar, quisiera que nos dieran qué recomendaciones le darían ustedes a los directivos de instituciones o los futuros gerentes educativos en materia de cómo abordar y hacer más inclusivo el tema de estos niños con estas dificultades en matemáticas. O sea, ¿qué recomendaciones nos pudieran dar? Si te pudiera dar una recomendación, la más sincera, hay que formar sobre altas capacidades. Okay. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes lo que está de alguna forma sobre esa línea, ya tú sabes todo lo que está detrás. Okay. Porque normalmente como institución nos enfocamos en las cosas malas que a veces pueden tener los niños y no vemos fortalezas. Y cuando las vemos, no hacemos nada tampoco con ellas. Entonces, la formación en altas capacidades, lo que nos da a nosotros y lo que me ha dado también la experiencia y a las personas que he estado formando, es que son más inclusivas, porque justamente rescatan y empiezan a rescatar esos de alguna forma fortalezas que tiene el niño para justamente ayudarlo a superar la dificultad.
A diferencia de las, y yo siempre le digo eso a mis alumnos, las formaciones psicológicas, educativas, las formaciones médicas, siempre nos enseñan a ver patologías. Sí. Y a trabajar patologías, pero cuando estamos en la práctica y vemos una fortaleza, no sabemos qué hacer. Esa se queda de la allá porque no se ha trabajado. Vamos a atender el problema, que es lo fundamental. Y la idea no es esa, la idea es justamente saber cómo usar de alguna forma la fortaleza para atender al problema. Entonces lo principal que yo le diría, hay que formarse en altas capacidades para entender cómo trabajar los demás. ¿Okay? Excelente. Me parece muy bien. Sí, pero hay que formarse. Es como dice, hay que formarse. Yo diría que el profesor, claro, ese es su fuerte, el licenciado aquí. Hay que formarse. Hay que formarse tanto el personal directivo, el personal, todo el personal, como lo dije en la pregunta anterior, todos tenemos que formar. Todos en la escuela necesitamos una formación. A los padres, también, porque no es fácil tener un niño con algún diagnóstico, pues. Entonces hay que formarnos todos, hay que asistir a taller para padres, hasta uno mismo, hay que llevar al docente, porque el docente no sé qué hacer, si sabes qué hacer, lo que pasa es que te conseguiste con algo fuerte, es que el niñito no si sabe, de alguna manera, a través del juego, vamos a asistir a talleres para mejorar, porque todo es mejorar. Y nosotros mejoramos y mejoramos a los demás, ayudamos a los demás. Siempre hay un taller, yo siempre hago talleres, por Telegram, por WhatsApp, a nivel presencial. No voy ahora por el papel, ahora voy a aprender, porque ya yo tengo lo que quería, ahora es para formar, para ver lo nuevo que hay, para saber, no, yo no estudié más, no, yo estudié y sigo estudiando, yo estudié y sigo estudiando. Las altas capacidades me encanta, porque yo siempre digo que tengo un nieto de alta capacidad y se lo digo a sus padres y no me escuchan, pero sí sé que es de alta capacidad. Y alta capacidad en matemática, en el cálculo, que es lo que estamos hablando ahorita. Entonces es bueno, hay que formarnos, no se queden aquí, hay que seguir. Hay que un taller en la China, vamos para la China, aunque pasa sea caro, no, hay que buscarlo, no, de verdad. Y mira, esto no es nada más en esto, es en todas las áreas, a nivel social, a nivel económico, nos vamos a encontrar de todo, entonces por eso hay que formarnos. Exacto. Yo creo que ha sido una conversación muy agradable, muy valiosa, y le agradecemos de antemano, ya para finalizar, que estén aquí, que nos regalen un poquito de su tiempo con todas esas ideas que nos vamos nosotros, y creo que con la convicción de que lo más importante es la atención temprana y sobre todo lo que nos dice usted, estarnos preparando constantemente, porque el mundo va evolucionando y no nos podemos quedar atrás. Exacto. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Estoy a la orden. ¿Listo? ¿Listo por acá? ¿Ah?